Muy buenos días, alumnos y alumnas del trayecto 4 del PNF en Enfermería de la Universidad Politécnica Territorial Aristide Bastida. Hoy vamos a continuar con el tema número 4, una vez que ya hemos esbozado y estudiado y evaluado lo que es el análisis de situación de salud, que es el primer elemento que debemos conformar y concretizar en su conocimiento para que sea una herramienta en las manos de ustedes cuando sean profesionales. Y también pasamos por lo que es riesgo, factores de riesgo y todos esos riesgos o enfoques de riesgo que también se tienen que ir paralelamente al análisis de situación de salud. Hoy nos toca los niveles de prevención y los niveles de atención que ustedes, como ya generalmente están trabajando en el Sistema Nacional de Salud, ya más o menos tienen conocimiento, pero es importante recalcarlo porque una vez que ya ustedes cumplieron con la primera etapa del trabajo, que fue la de recolección de datos, la del análisis de datos y los cálculos demográficos que se exigían en la primera parte del trabajo, ya viene una segunda etapa del trabajo que es el contacto con la comunidad, ¿ok? Y allí les va a servir de mucho esta herramienta que es tener el conocimiento suficiente de lo que son los niveles de prevención y los niveles de atención, ¿ok? Recuerden que estos son diferentes, a veces se confunden los niveles de prevención con los niveles de atención. Entonces vamos a iniciar este importante clase para consolidar ya lo debatido por nosotros anteriormente. Y recuerdo que en el año 1978-79 se dio la 30 Asamblea Nacional de Salud de la Organización Mundial de la Salud y en Alma-Ata, y de allí se esbozó la preocupación de todos los países del mundo en cuanto al proceso de los gastos, sobre todo, y las políticas que existían en el mundo para controlar los niveles de salud en las poblaciones. Por de allí se inicia, pues, un proceso de revisión a fondo y de revisión completa de lo que era la prestación del servicio de salud, con sus bases jurídicas y todo en cada uno de los países. Y bueno, en esa misma etapa de asambleas de la Organización Mundial de Salud salió la consigna de salud para todos en el año 2000 y que perseguía transformar como una revolución de todo lo que existía en esa etapa para transformarlo en función de mejorar la capacidad de las poblaciones a iniciar pues un proceso donde sus condiciones de vida fueran más acorde con la salud. Y entonces, allí, para hablar de lo que son primeramente, lo que son los niveles de prevención, que vamos a empezar con ello, con los niveles de prevención, es importante pasearse por la tríada ecológica. Ustedes seguramente habrán escuchado, algunos habrán leído, otros lo habrán visto en las otras unidades curricular referente a epidemiología y salud pública, que la tríada ecológica, todo parte de aquí. El fenómeno salud-enfermedad o esa ecuación salud-enfermedad la base clínica viene de aquí, de la tríada ecológica. Y la tríada ecológica no es más que un elemento o unos o tres elementos que interactúan para determinar si el individuo está sano o está enfermo. Y ellos lo componen el agente causal, ahí está en la lámina donde se esquematiza como
una balanza, ¿no? Donde está el agente causal, bacterias, virus, hongo, parásitos o agentes alérgenos, etcétera, etcétera, que pueden influir un hospedero sano. Del otro lado de la balanza está el hospedero sano. Y esos dos elementos de la tríada ecológica se balancean sobre lo que es el ambiente. Recuerda que cuando vimos factores de riesgo, vimos que el ambiente es uno de los factores, ¿no?, de riesgo, y el ambiente puede ser el ambiente físico, el ambiente biológico, el ambiente social y el ambiente cultural que tenga ese individuo, que tenga esos grupos poblacionales. De acuerdo a esto, si la balanza se inclina a uno o a otro lado, entonces se va a dar este proceso de salud y enfermedad en el hospedero que estaba sano, ¿ok? Entonces, el proceso de salud y enfermedad va a depender entonces de la compleja interacción de estos tres elementos de la tríada ecológica. Estos tres componentes de la tríada ecológica interactúan entre sí con un conjunto causal. O sea, cuando decimos un conjunto causal es que resulta de múltiples influencias que hay en esa interacción de los tres elementos de la tríada ecológica. Características, variaciones o factores de cada uno de los tres elementos y de la reacción o respuesta que tenga el hospedero sano ante el estímulo de esos organismos o esos agentes causales patógenos derivados pues de esa interactuación multicausal. Por lo anterior, se establecen dos momentos en el proceso salud-enfermedad. El primer momento ocurre en el medio ambiente. Recuerden esto, pregunta de examen. El primer momento ocurre en el medio ambiente. Antes de que el individuo, de que la persona o de que el hospedero sea afectado, ¿ok? Antes de que el agente causal consiga una puerta de entrada para afectar al hospedero. Ya eso lo saben ustedes, la cadena epidemiológica, ¿ok? Necesita de la puerta de entrada para causar pues la enfermedad. Y el segundo tiempo es una vez que ya el agente causal impactó al hospedero sano y ahora el hospedero sano ya es un hospedero enfermo, es el segundo tiempo, ¿ok? Estos dos momentos constituyen lo que se conoce en epidemiología como la historia natural de la enfermedad. Historia natural de la enfermedad. O sea, que es la manera propia de evolucionar que tiene la enfermedad o el proceso mórbico cuando se abandona a su propio curso, cuando no es intervenido por el hombre. ¿Ok? Entonces, hablar de los niveles de prevención, que es lo que nos ocupa en estos momentos, es recordar y hablar en la historia, por allá por 1965, dos médicos epidemiológicos, Clark y Liebel, quienes interpretaron y esquematizaron excelentemente todo este proceso de interactuación de la tríada ecológica y todos los niveles de prevención que se debían utilizar para mejorar las condiciones de vida del hombre. ¿Ok? Entonces, la historia natural de la enfermedad consiste, o mejor dicho, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso, cuando se abandona a su propio curso, generando por los dos momentos que vimos anteriormente, antes de que el hospedero se enferme y después que el hospedero se enferme. Entonces, esto fue estudiado por primera vez por Liebel y Kreller en 1965 y que en la actualidad tiene gran vigencia ese gran trabajo, excelente trabajo que hicieron estos dos científicos epidemiológicos. Entonces, hablamos entonces que en el periodo de historia de la enfermedad van a haber dos periodos. El primer periodo es el periodo donde todavía, aunque están interactuando en el medio ambiente estos tres elementos, ambiente, agente causal y hospedero, todavía el hospedero es sano, no se ha enfermado todavía. Entonces, a ese periodo se le llama periodo prepatogénico.
El proceso de enfermedad tiene su origen en otros procesos que ocurren antes de que se inicie la enfermedad del hospedero, que es lo que hablamos, los factores de riesgo. Recuerden, es uno de los que están inmersos en estos procesos que ocurren de interactuación en el medio ambiente. Entonces, el proceso en el medio ambiente, el periodo prepatogénico, primero tiene una etapa o una fase que es el proceso en el ambiente, donde hay múltiples influencias procedentes del medio ambiente, ya saben, los factores de riesgo físicos, biológicos, sociales y culturales que rodean al individuo, al hospedero, en el que vive ese individuo, ese hospedero sano, ¿ok? Y está creando constantemente estímulos de enfermedad, mucho antes de que comience la interacción del estímulo y el hospedero que desencadena verdaderamente ese proceso de enfermedad. Segunda fase del periodo prepatogénico es la interacción ya del agente causal con el hospedero y el medio ambiente. La compleja interacción de múltiples factores de cada uno de los elementos de la tríada ecológica que pueden ocasionar un movimiento de esa balanza, una pérdida del equilibrio de esa balanza. Si es desfavorable al hospedero, se produciría entonces la enfermedad, ¿okay? Cuando ese equilibrio es desfavorable al hospedero, se produce la enfermedad. Como efecto de dicha interacción y del desequilibrio resultante, se produce entonces el estímulo de enfermedad, iniciándose el proceso donde el hospedero ya deja de ser sano y es un hospedero enfermo, ¿ok? Y es lo que se denomina como proceso patológico. Ya el individuo, el hospedero, está enfermo. Recuerden ustedes entonces en lo que han visto en epidemiología y salud pública, la cadena epidemiológica corresponde al periodo prepatogénico, antes que el individuo o el hospedero se enferme. Entonces, el periodo prepatogénico corresponde a lo que se ha estudiado en epidemiología y salud pública, que es la cadena epidemiológica. Ok, luego de la interacción de esos tres elementos de la tríada ecológica, viene una tercera fase que aquí en la lámina aparece como C, que es ya el estímulo de la enfermedad. Este representa la multiplicidad causal o conjunto causal y no la única causa que desencadena el proceso de enfermedad en el hospedero. O sea que recuerden, antes del siglo XIX, o en el siglo XIX, perdón, se creía que la enfermedad tenía un solo factor interactuado, que es el factor biológico. Ya en estos momentos, en la actualidad, se sabe que la enfermedad es producida por múltiples factores, o sea, que es la multiplicidad causal que se habla aquí en el periodo prepatogénico. Y el segundo periodo ya, después del periodo prepatogénico, entonces es el periodo patogénico, ¿ah? O curso natural de la enfermedad en el hospedero ya enfermo. Y representa la evolución de la enfermedad en el hospedero sano, ya aquí no se puede decir sano, sino enfermo, desde su inicio, como resultado del estímulo de esa enfermedad hasta el fin de la redacción con las siguientes posibilidades. El paciente o el hospedero que esté enfermo puede transitar varios caminos o recuperarse porque la intervención fue a tiempo, su tratamiento y diagnóstico precoz y su tratamiento precoz, entonces fue directo a la recuperación. Pero esa recuperación puede dejar incapacidad, ¿ok? Incapacidad. O puede quedarse allí por mucho tiempo y es lo que se conoce como un proceso crónico y lo que es más lamentable puede también acarrear la muerte del paciente. En el periodo patogénico existen también, al igual que el periodo prepatogénico, fases que se van ocurriendo en ese proceso. Primero está el proceso en el hospedero,
el periodo prepatogénico o curso natural de la enfermedad acontece en el último eslabón de la cadena epidemiológica. Y la última eslabón de la cadena epidemiológica, ¿quién es? El hospedero. Todo este curso de enfermedad ocurre en el organismo humano. O sea, el periodo patogénico ocurre en el individuo. Recuerden que el prepatogénico ocurre en el ambiente y el patogénico en el individuo, en el hospedero enfermo, ¿ok? Ya hay enfermedades entonces implantadas en el hospedero susceptible. Vean los conceptos que estamos manejando. Primero hospedero sano, luego hospedero enfermo y ahora el hospedero susceptible, que es aquel hospedero sano que tiene condiciones que pueden ser atacadas por un agente causal y causar la enfermedad. ¿Okay? La segunda fase es la interacción del estímulo hospedero dentro del organismo. El momento en que entran en interacción el estímulo y el hospedero y se inicia el periodo patogénico. Una vez el estímulo de enfermedad haga contacto íntimo con el hospedero, se producirá entonces una respuesta. Y esta respuesta continúa con reacciones dentro del hospedero, que es la fase C del periodo patogénico. Claro, aquí la tengo numerada como C, pero puede ser el número 3, la fase 3, donde la respuesta o reacción del hospedero ante el estímulo de la enfermedad se traduce en cambios orgánicos. Ya la enfermedad está produciendo cambios orgánicos, ¿ok? Y funcionales a través de todo el periodo patogénico, constituyendo las etapas evolutivas del curso natural de la enfermedad. Y aquí, en la reacción del hospedero, suceden varias etapas. Primero, van a haber unos cambios tisulares. Cuando hablamos de cambios tisulares, hablamos de cambios en los tejidos que son afectados por ese agente causal que encontró la puerta de entrada y dio el estímulo de enfermedad. Entonces, hay alteraciones, entonces, si atacan los tejidos, las células de los tejidos, recuerden que eso lo vieron en el trayecto 1 posiblemente, que la organización del ser humano empieza por niveles atómicos, subatómicos, celular, pluricelular, okay. Y esas células pluricelular, esas células se unen para formar tejidos, los tejidos se unen para formar órganos, los órganos se unen para formar sistemas y los sistemas conforman aparatos. Entonces los cambios que se van a producir son bioquímicos en ese nivel, a nivel de la célula, del tejido, son cambios fisiológicos, ¿ok? Y sus reacciones morbosas